Conciencia Radio, periodismo e investigación. Porque la información tiene valor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos en esta transmisión especial de CR Noticias. Bien, pues vamos a ver la situación que sigue allá en Israel con esta guerra que originó el grupo terrorista Hamas. Pero antes de iniciar con el tema, como siempre, quiero invitarlos a que se suscriban al canal, por favor, den like y sobre todo distribuyan estos videos para que así logremos recuperar esta monetización por medio de esta plataforma. Y pues iniciamos. Bien, pues por esta situación que se está viviendo ahorita ya en Israel, pues sí se están caldeando las cosas, podemos decir, y sí está creando muchísima preocupación en todo el mundo y sobre todo en la opinión pública. Y lo peor de todo es que sí se ha visto una división clara entre los que están apoyando a Israel y la gente que está apoyando a este grupo terrorista Hamas. Pese a lo que digan de que fue elegido el grupo Hamas democráticamente. Aquí yo lo que cuestiono es de que hablamos de una democracia donde se eligió a un grupo terrorista para gobernar. Ese es mi cuestionamiento. Pero bueno, aquí lo que yo quiero tocar es de que y cuestionar, ¿realmente se vislumbra una inminente guerra nuclear con ese conflicto de Israel y Hamas? Considero que sería muy tonto no considerarlo. ¿Por qué? Porque sabemos que Irán es un país que ha declarado abiertamente que si ellos quisieran, desaparecerían de la faz de la tierra lo que es Israel. O sea, ha declarado que es su enemigo número uno, Israel. Eso siempre lo ha dicho Irán. Entonces, al ser el enemigo número uno de Irán, lo que es Israel, a Irán no le va a temblar la mano, como dicen, para proporcionarle armamento nuclear a este grupo terrorista Hamas si lo llega a requerir. Es más, no tanto armamento nuclear, posiblemente lo que son estas famosas bombas sucias, que son radioactivas, posiblemente ese tipo de armamento le puede proporcionar Irán a este grupo terrorista Hamas para que siga con su ataque en contra de Israel. Pero vayámonos adentrando en esta situación poco a poco para que vayamos comprendiendo si puede existir un escalamiento a un conflicto nuclear entre Israel y Hamas. Bueno, sabemos que desde el origen de este problema se dio cuando el gobierno de Palestina se dividió por estos grupos terroristas. Cuando se dieron las famosas elecciones democráticas desde el 2005, donde según eligieron a este grupo de Hamas terrorista y también a otro grupo Fatah. Bueno, más bien ganó Hamas. Y pues obviamente Hamas tomó el territorio de lo que es la Gaza y por eso fue que empezó todo este relajo, ¿no? ¿Por qué? Porque el grupo Hamas, ahora sí que jamás ha reconocido lo que es la autoridad de la presidencia del gobierno de Palestina. Entonces, aquí estamos hablando que Palestina es un país que no tiene identidad definida. Porque por un lado están las facciones de este grupo terrorista Hamas, por otro lado están las facciones del otro grupo terrorista Fatah, y por otro lado está el presidente de Palestina. Se sabe que esos grupos terroristas para nada hacen o reconocen al presidente palestino, ¿no? Mahmoud Abbas. Y pues vale aquí citar lo que dijo él, exactamente este presidente de Palestina, en esta reciente cumbre que se llevó a cabo el sábado, donde pues él dijo, se reunió para tratar de otorgar la paz entre Israel y Hamas. Esta cumbre se llevó allá en el Cairo y cuando le tocó pues obviamente salir a exponer este presidente palestino, dijo lo siguiente, cito textualmente: nunca nos iremos, nunca dejaremos nuestras tierras y resistiremos hasta el final. Abbas, lo que es este presidente de Palestina, señaló que la Autoridad Nacional Palestina, que él preside,
es la única entidad que representa a los palestinos y que la única solución para la región es la creación de 2 estados, lo que es en la antigua Palestina. Bueno, eso es una cosa. Ahora, vayámonos al papel de Hezbollah, que esto es muy importante porque tiene mucho que ver en esta situación. ¿Por qué? Porque Hezbollah siempre ha apoyado a lo que es a organizaciones terroristas palestinas. Y pues su situación actual en esta lista europea de organizaciones terroristas que están registrados ellos, Hezbollah como organización terrorista. Eso es el dato importante de todo esto. ¿Por qué? Porque hay un documento que está en la ONU donde hicieron una pregunta escrita, fíjense, desde el 2005, sobre la situación democrática que se está viviendo en Palestina. Bueno, ellos hacen esta pregunta, la realizaron lo que es Charles Tannock y Ursula Stenzel al Consejo allá de la ONU. Ellos mencionan que a raíz de la reciente elección democrática de Mahmoud Abbas, también conocido como Abu Mazen, como presidente de la Autoridad Palestina, la Unión Europea ha reafirmado su compromiso junto con sus socios de las Naciones Unidas, lo que es Rusia y los Estados Unidos como miembro del cuarteto, para facilitar en la medida de lo posible la hoja de ruta para la paz. Fíjense, desde el 2005 están queriendo que haya paz entre Palestina e Israel, que llevaría a una solución de 2 estados. Esto, obviamente, un estado palestino que conviviera lado a lado con el Estado israelí en paz y concordia, dentro de unas fronteras reconocidas internacionalmente. Pero, fíjense, desde el 2005 dicen que recientemente han percatado que Irán pasaba fondos a los terroristas palestinos, con el apoyo tácito de Siria por mediación de Hezbollah. La organización chiita ha pasado de concentrarse en el sur del Líbano a desestabilizar el proceso de paz entre israelíes y palestinos. Ahí está, Hezbollah es el que tiene que ver en todo esto. Obviamente proporcionando fondos económicos y armas a cualquier grupo terrorista palestino dispuesto a dificultarle la vida al presidente Abbas y a los moderados palestinos, o sea, el ciudadano moderado, no radical como Hamas, comprometidos con el reconocimiento del Estado de Israel y dispuestos a negociar un acuerdo total de tierra a cambio de paz. Entonces estas 2 personas preguntan, ¿qué medidas ha adoptado la Unión Europea en relación con Siria, que concluyó recientemente su acuerdo de asociación ya firmado, pero aún no ratificado por las partes, con vistas a disuadir a este país de su ayuda a Hezbollah? También preguntan, ¿se planteó esta cuestión ante Irán en el transcurso de las intensas conversaciones sobre asuntos económicos llevadas a cabo y sobre el supuesto programa encubierto de enriquecimiento de uranio para dejar patente la oposición de la Unión Europea al apoyo iraní de cualquier tipo de organización terrorista que tenga por objeto socavar el proceso de paz en Oriente Próximo? Finalmente, y pues obviamente ya con vista de la resolución aprobada por el Parlamento Nacional de los Países Bajos, que abogaba en la inclusión de Hezbollah en la lista europea de organizaciones terroristas y a la luz de las perturbadoras acusaciones más recientes, se cuestiona si han considerado el Consejo de la ONU la prohibición de cualquier tipo de actividad a Hezbollah, incluida la captación de fondos o las transferencias bancarias en territorio de la Unión Europea. Eso es lo que preguntan. Y de respuesta, fíjense lo que les dijeron. Sobre la adopción de medidas restrictivas específicas dirigidas a determinadas personas y entidades con el fin de luchar contra el terrorismo, incluida la congelación de los fondos y otros activos financieros o recursos económicos de las personas que cometen o intentan cometer actos de terrorismo, los facilitan o participan en ellos. Fíjense lo que dicen a continuación. Hezbollah no está incluido en la lista de personas y entidades a las que se aplican dichas medidas. O sea, le contestó la ONU que Hezbollah
no le iban a congelar sus fondos, sus activos financieros, sus recursos económicos, a pesar de que Hezbollah comete actos de terrorismo porque los está financiando estos grupos terroristas. ¿Cómo la ven? Wow, entonces digo, como les digo, o sea, lo que es este lobby de la ONU, o sea, también hay cada cosa y cada interés ahí de por medio que les puedo decir. Bueno, sobre el acuerdo nuclear con Irán. Recuerden que este acuerdo se rompió tras la retirada de Estados Unidos en el 2018. Desde entonces, Irán ha intensificado su programa de armas nucleares y misiles balísticos. Y si existía una esperanza de retomar ese acuerdo de que ya no le parara ya nada de armamento nuclear ni nada de nada, pues se eliminó esa posibilidad al 100%. ¿Saben cuándo? Cuando se desató la guerra entre Rusia y Ucrania. ¿Por qué? Porque en ese conflicto a Irán le abrió el camino perfecto para suministrar a Rusia de drones mortíferos con esta guerra con Ucrania. Ahora sí, aquí sí es importante destacar lo siguiente. Cuando inició este ataque, por un lado tenemos a este grupo de Hamas, ¿no? Que no le importan, por supuesto, las bajas civiles. Él está como loco, se empiezan a matar gente. El dato interesante aquí, si no sé si han observado algo, es de que cuando inició este ataque, el grupo Hamas fue diseñado para irse en contra de objetivos civiles, más que de objetivos militares. Eso es un dato muy interesante porque Hamas únicamente se dedicó a atacar zonas de civiles. Secuestró a personas, manteniendo a algunos como rehenes y por supuesto ejecutando a otros. Se produjeron más ataques contra ciudades de Israel en lugar de sitios militares. ¿Por qué? Porque aquí Hamas buscaba crear una matanza inaceptable para Israel. Y por supuesto, ¿qué es lo que provocó Hamas? Pues desató la furia del gobierno de Israel y de toda la gente de Israel. Y eso fue lo que sucedió. La respuesta de Israel fue enérgica, fue tajante, con el único objetivo ¿de qué? De también desaparecer de la faz de la tierra a ese grupo terrorista Hamas. A eso yo le llamo una estrategia muy importante que se resaltó de parte de Hamas en contra de Israel. Porque nos dice que Hamas está buscando escalar esta guerra para que ya exista una intervención directa de Irán. No olvidemos que Hamas siempre ha utilizado de estrategia a utilizar a los civiles palestinos como escudos. Y hasta son capaces de ponerlos encima de los techos, o sea, todo, no les importa. Y sobre todo su estrategia que todo mundo, bueno, quien sigue este tipo de conflictos y conoce muy bien a los grupos terroristas, siempre para victimizarse y hacerse los pobrecitos. Miren cómo nos contraatacan después de que ellos atacan, ¿no? Para victimizarse ante lo sucedido. Y con la esperanza, aquí lo hacen, para que Israel no tome represalias si hay inocentes en su camino de destruir a Hamas. Esa es una estrategia de guerra que siempre ha tenido Hamas. Entonces, aquí yo lo que pregunto es, ¿será realmente tan difícil para Hamas recurrir a un arma nuclear si tuviera una para usar contra Israel? Yo les pregunto. Yo digo que aquí existe la posibilidad si Irán decide entrar al 100% a este conflicto. Pero también hay que considerar que Israel posee armamento nuclear. Esto es un dato muy importante porque mucha gente no se pone a ver del lado de Israel que también ellos poseen un armamento nuclear y que hasta la fecha como que lo han querido mantener muy apagado el armamento nuclear de Israel.
Hay un artículo que les quiero comentar del columnista Joan Mas Autonel. Este fue publicado, imagínense, en el 2022 en este portal, lo que es Swiss Info. Él menciona que Israel es el que ha insistido ante la ONU el acuerdo nuclear con Irán, pero que no menciona su arsenal o desarrollo de su armamento nuclear. Él dice, el columnista, que el Estado judío desarrolló armamento nuclear de forma encubierta hace más de 50 años y que hasta ahora, en esa fecha que publicó su artículo, no admite ni niega su posesión y es el único país del mundo que no lo reconoce abiertamente. Pero es un secreto a voces que es un Estado nuclear y como tal figura en los listados de instituciones de investigación atómica. Desde hace décadas ha habido filtraciones, pesquisas, artículos periodísticos o trabajos académicos que lo atestiguan. Pero Israel, lo que es el gobierno de Israel, siempre lo ha mantenido en secreto máximo sobre este asunto. Cito textualmente: está muy claro que Israel es un estado con armas nucleares, no hay duda sobre ello. Esto lo dice F. Avner Cohen, que es un historiador israelí y autor de libros como Israel y la bomba o El secreto peor guardado, El pacto de Israel con la bomba. Estos son 2 libros que él escribió. También menciona este autor que se trata de un tema de tabú, pero la falta de información y rendición de cuentas se contradice con los valores democráticos a los que Israel afirma apoyarse. Aún Cohen, este escritor, apuesta por que Israel mantenga su postura discreta sobre su arsenal nuclear. Cito textualmente: no creo que un cambio en esta política sea prudente a corto plazo, aún así a largo plazo y dejando de lado la cuestión iraní. Si querría más transparencia por parte israelí, esto lo asegura el docente. Se sabe que Israel poseería actualmente unas 90 ojivas nucleares, estamos hablando del año pasado. Esto lo estima el Instituto de Investigación para la Paz de Estocolmo, que lo coloca en su lista de fuerzas nucleares mundiales junto a Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, Francia, China, India, Pakistán y Corea del Norte. Es además uno de los pocos países del mundo que no firmó el Tratado de No Proliferación de Armas Atómicas, lo que es el famoso por sus siglas TNP. Según expertos, el Estado judío mantiene esta política nuclear para preservar sus intereses de seguridad y evitar más inestabilidad en Oriente Medio, porque busca retener su superioridad militar ante el resto de los países y enemigos declarados, como por supuesto es Irán. La opacidad sobre el tema nuclear también interesa a potencias como Estados Unidos e instituciones internacionales que, pese a ser conocedoras de ello, prefieren que se mantenga en secreto todo esto. ¿Ya me van entendiendo? Entonces, ya sabiendo que Israel se coloca dentro de los primeros de la lista en armamento nuclear, aquí lo que nos debemos cuestionar es si Israel utilizaría dicho armamento nuclear si ve amenazado su territorio al involucrarse Irán en el conflicto. Con esto, lo pertinente a citar aquí es que si nos remontamos a lo sucedido en el pasado con Israel en la famosa guerra de Yom Kippur, donde Israel estuvo, pero así, mira, cerquísima de utilizar sus armas nucleares, pero que de manera sorpresiva el enemigo se vio derrotado inesperadamente, fue cuando Israel detuvo eso, de utilizar armas nucleares. Porque si Israel hoy en día de igual manera se viera amenazado, considero que Israel no tendría duda de que recurriría a cualquier medio necesario para asegurar su supervivencia. Aquí yo les vuelvo a preguntar, ¿qué país no lo haría? Realmente, ¿qué país no lo haría si viera que su país está en velo su sobrevivencia como nación? ¿Qué país no utilizaría armamento nuclear? Es como cuando se dio lo de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Bueno, al examinar esa cuestión tenemos que preguntarnos también si es posible que Israel se encuentre en una situación de posible exterminio. Por supuesto, jamás
no tiene el poder militar para destruir a Israel o amenazar su existencia. Eso es un hecho. Pero hay otros que quieren entrar en la lucha, como es Hezbollah. Por supuesto, sabemos que Hezbollah está respaldado por Irán y que ha estado tomando medidas para entrar en esta guerra. Nuevamente, Irán tiene una fuerza formidable que podría usarse contra Israel. Si Irán entrara en guerra con Hezbollah, eso cambiaría, por supuesto, el movimiento de las fichas del tablero, pero de inmediato. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque vamos ahora sí a cuestionarnos qué pasa si otros ven una oportunidad de deshacerse finalmente de Israel o su población los incita a atacar. Ya se observó que después de activarse estas células en todo el mundo, sabemos, todas las células a través de las mezquitas, cómo se activaron y trataron de llevar a cabo actos terroristas y sí lograron en algunas partes, y demás grupos subversivos que hay ahorita y todo el sentimiento público que han salido a las calles y a gritar, y también en Medio Oriente en contra de Israel. O sea, aquí nos damos cuenta que todas estas celebraciones que se están dando en todo el mundo, sobre todo en Gaza, todo Medio Oriente, sobre todo cuando Israel fue atacado, y pues ahorita ya se está viendo en Europa, se está viendo en Estados Unidos, y todos los simpatizantes y comunidades de Medio Oriente que viven en el extranjero, que han respaldado estas acciones de Hamás, pues entonces ¿cómo se va a sentir Israel ante todo esto que está pasando? Entonces lo que se debe considerar es que si Hamás por sí solo no puede destruir a Israel, una coalición sí tiene la oportunidad de hacerlo. Y por supuesto, esto podría llevar a Israel a tomar medidas enérgicas para repeler esa fuerza. Y sabemos que es el de utilizar su último recurso, que sería el armamento nuclear. Eso es un hecho. Eso es un hecho que utilizarían. O sea, si ven ahora sí que atentan contra toda su nación, todos se unen en Medio Oriente en contra de Israel, ¿qué van a hacer ellos? ¿Qué última opción tendrían? Obviamente el armamento nuclear. Pero no hay que ahorita caer en pánico y irnos a esos extremos, porque todavía no llegamos a eso, que sí están todos nerviosos. Claro que sí, Estados Unidos está muy nervioso ahorita también, porque ahorita, ahorita vamos a platicar sobre ello. Aquí lo que tenemos que hacer es no caer en ese pánico, y también ver que Irán, aunque es muy bravucón y que siempre ha estado en contra de Israel y que los quiere desaparecer de la faz de la tierra, Irán tampoco no es muy bien visto en Medio Oriente. Irán no lo quieren muchos países ahí de Medio Oriente, no lo quieren a Irán. Entonces los odian a los iraníes por conflictivos. Entonces la mayoría de estos países parecen reacios a unirse a esta lucha. Por ejemplo, Líbano no quiere que Hezbollah se involucre, por temor, por supuesto, a que su territorio sea atacado, en este caso el Líbano. Aquí parece que Hamás, al menos en este momento, parece estar solo con ayuda indirecta de Hezbollah a través de Irán, ¿ok? Más bien, sí, de Irán a través de Hezbollah, al revés. Sin embargo, no hay que dejar de cuestionarnos también que si Hamás está dispuesto a utilizar armamento nuclear, porque acuérdense que a ellos no les importan las bajas civiles, y en este caso también a Israel ya no le va a importar si esto se escala. Aquí debemos considerar que puede presentarse una forma de utilizar las famosas bombas sucias, que no pretenden matar a grandes poblaciones, sino infligir daño psicológico. Y sí está, por supuesto, dentro de esa posibilidad de usarlas, lo que es este grupo terrorista Hamás, pese a que no tenga acceso a misiles nucleares o grandes bombas. Y ahora aquí tenemos que ver y cuestionarnos cómo reaccionaría Israel si a este grupo terrorista Hamás se le ocurre estallar una bomba sucia en el país de Israel. O mejor dicho, vamos a cuestionarlo así: ¿cómo reaccionaría el mundo si sucediera eso?
Eso es algo muy interesante y que hay que cuestionarnos, porque yo considero que ahora, si sucede eso, de inmediato Estados Unidos se involucraría en ayudar al 100% a Israel. Si se observa una amenaza, por supuesto, para Estados Unidos. Porque lo que menos quiere Estados Unidos es de que ese conflicto salga de ahí, de esa zona. Por eso es de que ahorita mandó todos sus barcos y demás cosas y armamento y demás para apoyar a Israel y evitar que esto salga fuera del control y que se escale esto. Pero ahí viene la pregunta del millón. ¿Tiene Hamás o alguno de sus partidarios acceso a material, lo que es nuclear, para fabricar un arma nuclear? Yo me cuestiono. Y pues la verdad no lo sabemos. La verdad no lo sabemos. Unos podrán decir que pues que no hay evidencias, que no hay certeza, porque los proveedores de material nuclear, aquí es lo muy interesante esto. Acuérdense que los proveedores de material nuclear para estos grupos terroristas son de parte de Irán, Corea del Norte y Rusia, que son fuentes de material nuclear y que pueden conseguirlo por el precio adecuado. Recuerden, siempre las guerras son un negocio redondo económicamente hablando. Un negociazo las guerras. Y por supuesto, Irán y Rusia, y sobre todo Corea del Norte, serían los primeros en proveerles todo el material para que empiecen a elaborar esas famosas bombas sucias. Entonces aquí lo que tenemos que estar conscientes es que ambas partes están con la posibilidad de utilizar armamento nuclear. En el caso de que Hamás, por ese odio que tiene hacia Israel, bajo el patrocinio de Irán por medio de Hezbollah, se puede suscitar esto. Y por supuesto, en el caso de Israel, como última instancia, si ve amenazada la destrucción de su país, por supuesto que no va a dudar en utilizar armamento nuclear. Así se los pongo el escenario. Entonces sí hay que estar cautelosos y viendo cómo se siguen manejando los eventos, porque sí es importante considerarlo. Y más porque ahora vayamos la estrategia de Rusia. ¿Por qué está apoyando Rusia tanto ahorita en este conflicto allá en Medio Oriente, ahorita con el conflicto allá con Israel? Bueno, porque recuerden que todos estos son estrategias de guerra, ¿no? Ahorita Rusia está con su conflicto allá en Ucrania, y al momento que ahorita están todos los ojos puestos en Israel y en este conflicto allá en Medio Oriente, por supuesto, Rusia es una buena estrategia de distracción y persuasión para él empezar sus ataques con Ucrania, porque ya no está cobijado por medio de Estados Unidos. Ahorita está desprotegido del gobierno de Estados Unidos porque todo el equipo del ejército está metido allá, listos nada más esperando órdenes del gobierno, del presidente Biden, para que les digan qué van a hacer. ¿Sí me explico? Entonces, aquí el dato interesante es que se sabe que Rusia tuvo encuentro con esta organización terrorista Hamás cuando se obtuvo la región de Gaza, allí en Palestina, y el territorio de Cisjordania. Bueno, este territorio lo maneja este grupo de Fatah, el grupo terrorista, lo que significa que estos dos grupos terroristas gobiernan estos territorios, ¿no? En Palestina, haciendo de las suyas, como les digo, ignorando al presidente palestino. Pero bueno, lo que significa aquí es de que como está fracturado Palestina, gobernado por esos dos grupos terroristas y por el presidente de Palestina, qué democracia, ¿verdad? Qué democracia hay en ese país, en Palestina. Pero bueno, a lo que quiero llegar es de que Rusia, lo que es Putin, aprovechó toda esta situación para desestabilizar allá en Medio Oriente. ¿Por qué? Porque Putin es una persona que, acuérdense que él no desperdicia ninguna oportunidad cuando hay broncas de guerra en el mundo.
Bueno, obviamente sabiendo con quién puede hacer negocios, ¿verdad? Después de esas elecciones democráticas con grupos terroristas que los eligieron, que digo, ok, sí que democracia, elegir a grupos terroristas, pero bueno, por supuesto Putin no desperdició esta oportunidad para hacer negocio con estos grupos terroristas, y ahorita yo presumo que los está utilizando hoy en este conflicto, lo que es el grupo terrorista Hamas, para desviar la atención pública, la opinión pública, internacional por supuesto, en este conflicto allá en Medio Oriente con Israel, y así él pueda seguir avanzando en su estrategia de guerra en contra de Ucrania. Yo así lo veo, ¿eh? ¿Cómo lo ha logrado? O sea, ¿cómo logra esto Rusia, Putin? Porque ahorita Estados Unidos le está dedicando el 100% allá en Medio Oriente, ya movió tropas, ya movió embarcaciones, ya movió todo allá. Porque Estados Unidos no quiere que se escale esto de Medio Oriente, salga de ahí. Y ya ahorita descobijó, o sea, ya no tiene acobijando a Ucrania. Entonces sí me están entendiendo cómo esto, tiene que ver mucho Rusia en esto. Porque también no olvidemos que Rusia en el 2021, Rusia mismo creó un éxodo masivo en la frontera con Polonia, con estos iraquíes, afganos, congoleños, transportados hasta Minsk a través de un puente aéreo desde Irak y Turquía. Y por supuesto, esta invasión fue premeditada y creada por Rusia para desestabilizar a la Unión Europea y por supuesto crear una mega crisis migratoria allá en la Unión Europea. Con esto que les acabo de decir, pues que podemos observar que hay una estrategia mediática muy bien calculada de parte de Rusia en cuanto a migraciones masivas para desestabilizar países. Obviamente con acuerdo de George Soros, así se los pongo. Entonces, ahorita se está observando en Estados Unidos, por cierto, esta situación, y que también después hablaré sobre ese tema migratorio que sucedió y que sigue sucediendo ahí en Estados Unidos, porque también ahí hay mano negra, es obvio, porque lo único que buscan es desestabilizar Estados Unidos, distraer a la opinión pública, distracción para, por otro lado, encestarle los golpes bajos a Estados Unidos. Pero bueno, eso es en cuanto a eso. Y pues ya para finalizar sobre esto, es importante que cuestionen toda la información que leen, todos los videos, todo. ¿Por qué? Porque hay una campaña exageradísima de desinformación. Una campaña exageradísima de que ponen videos de ¿cómo se llama? Del presidente de Israel, lo que es Netanyahu. Lo ponen a él como es que dijo él esto y esto en tal época, y ponen la traducción en inglés y en español, y no, nada que ver, o tales videos que ponen de los palestinos diciendo esto y que lo otro, y que nada que ver. O sea, las traducciones están mal hechas, y aparte están sacando videos añejos, viejísimos, de conflictos de años anteriores, que no tienen nada que ver con lo actual. Entonces, ¿por qué? Porque eso es lo que está haciendo Palestina. Están confundiendo a la opinión pública y creando mayor divisionismo. Yo les he dicho, divide y conquistarás, como dice el dicho. Divide y conquistarás. Y es lo que están haciendo. Entonces hay que tener mucho cuidado. Nosotros afortunadamente tenemos contactos hasta desde Israel. Ya ahorita conseguimos una persona que es un académico, creo que es estudioso de la Torah, y él se está ofreciendo a que video que nos manden a nosotros, él lo va a checar y nos va a decir si realmente es verdad o mentira. O sea, si realmente lo que están poniendo en subtitulaje es real. Y si realmente esos eventos son actuales o son de eventos viejísimos y que están sacándolos fuera de contexto para confundir a la opinión pública. ¿Ok?
Entonces tengan mucho cuidado. Por eso ahorita CR no está publicando así de manera masiva esta información, porque tenemos que estar viendo con pincitas qué es real, qué no es real. O sea, está complicado, está complicado porque se están inundando todo el internet de tanta información que no podemos caer en eso, ¿no? A mí me mandó unos videos buenísimos que dije, wow, tremendos, pero ya después cuando se verificaron, pues no, falsos, porque lo que ponen ahí traduciendo no es lo que dicen. ¿Por qué? Pues porque la gente no sabe, ¿no? El idioma, entonces como que se creen todo, ¿no? Entonces sí hay que tener mucho cuidado con eso. Y pues llego al final de este análisis sobre la situación que se está viviendo allá, el conflicto ahorita, la guerra allá en Israel en contra de Hamas debido al ataque que sufrieron. Pero pues bueno, vamos a seguir aquí informando. Los espero en otra transmisión especial aquí en CR Noticias. Se la pasen bien y pues esperemos que esto no se escale a una guerra nuclear. Conciencia Radio TV.